Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estamos emocionadísimos de tenerlos una vez más con nosotros para sumergirnos en un nuevo y fascinante caso legal que, como ya habrán adivinado por el título, involucra a dos figuras muy queridas del mundo del espectáculo, Kerem y Ande. Lo leyeron bien. Hoy vamos a analizar un drama legal que ha sacudido los cimientos del entretenimiento con demandas explosivas y acusaciones que nos mantendrán al borde del asiento. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, queremos recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, donde desmenuzamos los entresijos legales de los casos comentados, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos anima a seguir investigando y trayendo los casos interesantes. Además, no olviden que en la caja de descripción encontrarán enlaces a nuestras redes sociales donde compartimos actualizaciones y avances de nuestros próximos análisis. Ahora preparo copyright, sé porque la historia que vamos a contar hoy es digna de una serie de televisión superíndice 3N. Se trata de un entramado legal que involucra acusaciones de difamación superíndice 3N, incumplimiento de contrato y hasta revelaciones sorprendentes sobre la vida personal de nuestros protagonistas. Como siempre vamos a analizar los hechos desde una perspectiva legal, intentando mantenernos lo más objetivos posible y presentando todas las aristas del caso. No nos centraremos en chismes ni especulaciones, sino en los documentos legales y las evidencias presentadas ante el tribunal. Para entender la magnitud del drama, es crucial conocer un poco el contexto. Kerem y Ande, dos estrellas consagradas, han compartido pantalla en múltiples ocasiones, cosechando con diéresis copyrights y consolidando una base de fans enorme y leal. Su química en pantalla era innegable, y su relación superíndice 3N fuera de ella parecua, al menos desde la perspectiva pública, idílica. Sus apariciones juntos en alfombras rojas, sus publicaciones en redes sociales llenas de complicidad y los rumores de un romance fuera de la pantalla alimentaron aún más la fascinación del público. Sin embargo, como suele suceder, detrás del brillo y el glamour se escondían tensiones y conflictos que finalmente explotaron en una batalla legal sin precedentes. Esta batalla no solo ha afectado sus carreras profesionales, sino que también ha desatado una guerra de relaciones públicas, con ambos equipos trabajando incansablemente para controlar el daño a su imagen. La chispa que encendió superíndice 3 la mecha fue, según las demandas presentadas, una serie de declaraciones públicas realizadas por Ande en una entrevista para una prestigiosa revista. Esta revista, conocida por su cobertura exhaustiva de la vida de las celebridades, había pagado una suma considerable por la exclusiva. En esta entrevista Ande insinuó superíndice 3 que Kerem había incumplido ciertos acuerdos contractuales relacionados con proyectos conjuntos que tenían en marcha. Estos proyectos, que incluían una serie de televisión, una campaña publicitaria para una marca de lujo y la posible producción de una película, se habían presentado como la consolidación de su asociación profesional. Además hizo alusiones veladas a su comportamiento personal, sugiriendo que no había sido del todo profesional durante el rodaje de su última serie. Específicamente Ande mencionó dificultades en el set, y comportamientos que no reflejaban el profesionalismo esperado. Estas declaraciones, como era de esperar, no cayeron nada bien a Kerem, quien respondió superíndice 3 presentando una demanda por difamación superíndice 3N. En su demanda, Kerem argumentaba que las palabras de Ande eran falsas, maliciosas y tenían como objetivo dar más menos a su reputación superíndice 3N profesional y personal. El equipo legal de Kerem argumentó que las declaraciones de Ande habían causado un daño irreparable a su imagen, afectando sus oportunidades laborales y provocando una pérdida significativa de ingresos. Además exigua una compensación superíndice 3N con un superíndice 3 mica considerable por los más menos y perjuicios causados, especificando una cifra millonaria que buscaba resarcir el daño a su marca personal. Pero la cosa no terminó superíndice 3 au. Ande, lejos de amilanarse, contraatacó superíndice 3 con una contrademanda en la que acusaba a Kerem de incumplimiento de contrato, alegando que con diéresis copyright él no había cumplido con ciertas obligaciones acordadas previamente, lo que le había ocasionado copyright dídase con superíndice 3 mica significativas. Según la contrademanda, Kerem había incumplido compromisos de promoción, había rechazado ciertas participaciones en eventos y había obstaculizado el desarrollo de los proyectos conjuntos. Además, en su contrademanda Ande reveló superíndice 3 detalles íntimos sobre su relación superíndice 3N con Kerem, incluyendo acusaciones de acoso laboral y comportamiento inapropiado en el set de rodaje.
Ande alegó que Kerem había creado un ambiente de trabajo hostil y había realizado comentarios despectivos sobre su apariencia y habilidades profesionales. Estas revelaciones, como pueden imaginar, causaron un revuelo mediático sin precedentes. Los fans de ambos actores se dividieron en bandos, defendiendo a capa y espada a su ídolo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con hashtags y campañas a favor y en contra de cada uno de los actores. Los medios de comunicación superíndice 3N no dejaron de cubrir el caso, publicando cada día nuevas noticias y especulaciones. El juicio se convirtió superíndice 3 en un autocopyrightico espectáculo público, con filtraciones constantes a la prensa y declaraciones incendiarias por parte de ambos bandos. Incluso se llegó a especular sobre la existencia de un romance secreto con otra actriz que habría sido el detonante de la ruptura de la relación. Desde el punto de vista legal, el caso presentaba varias complejidades. En primer lugar, la demanda por difamación superíndice 3N planteaba la cuestión superíndice 3N de la veracidad de las declaraciones de Ande. Para que la demanda prosperara, Kerem tenía que demostrar que las afirmaciones de Ande eran falsas y que ella las había hecho con conocimiento de su falsedad o con una imprudente indiferencia hacia la verdad. Esto implicaba analizar minuciosamente la evidencia presentada por ambas partes, incluyendo correos electros superíndice 3 NICOS, mensajes de texto, testimonios de testigos y documentos contractuales. Los abogados de Kerem se centraron en desacreditar la credibilidad de Ande y en demostrar que sus declaraciones habían sido motivadas por celos profesionales y personales. En segundo lugar, la contrademanda por incumplimiento de contrato planteaba la cuestión superíndice 3N de si Kerem realmente había incumplido sus obligaciones contractuales. Para que la contrademanda prosperara, Ande tenía que demostrar la existencia de un contrato válido, el incumplimiento de Kerem y los daños menos que había sufrido como consecuencia de ese incumplimiento. Esto también copyright N implicaba analizar la evidencia presentada por ambas partes y determinar si Kerem realmente había faltado a sus compromisos contractuales. El equipo legal de Ande presentó documentos que detallaban las obligaciones contractuales de Kerem y pruebas de su incumplimiento, como correos electrónicos donde rechazaba participar en eventos promocionales y testimonios de otros miembros del equipo de producción. Además, las acusaciones de acoso laboral planteadas por Ande aún más menos aduan una dimensión superíndice 3N adicional al caso. Si bien el acoso laboral puede ser difícil de probar, especialmente en un entorno tan competitivo y exigente como el del mundo del espectáculo, las acusaciones de Ande eran lo suficientemente graves como para requerir una investigación superíndice 3N exhaustiva. En caso de que se probara el acoso, Kerem podrá enfrentar graves consecuencias legales y daños más menos o irreparables a su reputación superíndice 3N. Los abogados de Ande presentaron testimonios de otros miembros del equipo que corroboraban las acusaciones de acoso y describían un ambiente de trabajo tóxico creado por Kerem. El juicio fue largo y arduo con testimonios contradictorios y momentos de gran tensión superíndice 3N. Los abogados de ambas partes presentaron argumentos su superíndice 3 lídos y convincentes, intentando persuadir al juez de que su cliente tenía la razón superíndice 3N. La cobertura mediática del juicio fue incesante, con periodistas y reporteros cubriendo cada detalle y especulando sobre el resultado. Finalmente, después copyright S de semanas de deliberaciones, el juez dictó superíndice 3 sentencia. En cuanto a la demanda por difamación superíndice 3N presentada por Kerem, el juez dictaminó superíndice 3 que si bien algunas de las declaraciones de Ande eran cuestionables, no había pruebas suficientes para demostrar que ella las había hecho con conocimiento de su falsedad, o con una imprudente indiferencia hacia la verdad. El juez consideró que las declaraciones de Ande, aunque perjudiciales para la reputación de Kerem, estaban protegidas por la libertad de expresión y que no se había demostrado que ella tuviera la intención de difamarlo. Por lo tanto, la demanda por difamación superíndice 3N fue desestimada. En cuanto a la contrademanda por incumplimiento de contrato presentada por Ande, el juez dictaminó superíndice 3 que si bien Kerem había incumplido algunas de sus obligaciones contractuales, los daños más menos que Ande había sufrido como consecuencia de ese incumplimiento no eran tan significativos como ella afirmaba. El juez consideró que Ande no había presentado pruebas suficientes para demostrar el alcance de las pérdidas económicas que alegaba haber sufrido. Por lo tanto, el juez ordenó superíndice 3 a Kerem pagar a Ande una cantidad menor a la solicitada en concepto de daños más menos y perjuicios, una cifra que, aunque significativa, no alcanzaba las expectativas de Ande.
En cuanto a las acusaciones de acoso laboral planteadas por Ande, el juez dictaminó superíndice 3 que si bien hubo indicios de un comportamiento inapropiado por parte de Kerem, no hubo pruebas suficientes para demostrar que ese comportamiento constitúa acoso laboral según la ley. El juez señaló que si bien el comportamiento de Kerem podía ser considerado poco profesional, no cumplía con los requisitos legales para ser considerado acoso laboral. Por lo tanto, las acusaciones de acoso laboral fueron desestimadas. La sentencia, como era de esperar, no satisfizo a ninguna de las partes. Ambos actores recurrieron la decisión superíndice 3N del juez, y el caso se encuentra actualmente en apelación superíndice 3N. Es probable que la batalla legal entre Kerem y Ande continúe durante mucho tiempo, y que el final de esta historia aún es tu copyright lejos de ser escrito. Además de las consecuencias legales, ambos actores han sufrido un daño considerable a su imagen pública y han visto sus carreras profesionales afectadas. Lo que es cierto es que este caso ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo y ha puesto de manifiesto las complejidades y los riesgos inherentes a las relaciones profesionales y personales en un entorno tan exigente y mediático. Además se ha generado un debate importante sobre los límites de la libertad de expresión superíndice 3N y la responsabilidad de los personajes públicos a la hora de hacer declaraciones sobre otros. También ha reabierto el debate sobre el acoso laboral en la industria del entretenimiento y la necesidad de proteger a los trabajadores de comportamientos inapropiados. En resumen, hemos desglosado el drama legal entre Kerem y Ande analizando las demandas, las contrademandas, las acusaciones y la sentencia del juez. Hemos visto CU superíndice 3 un conflicto personal puede escalar hasta convertirse en una batalla legal pública y mediática, con consecuencias devastadoras para todas las partes involucradas. Este caso nos recuerda la importancia de la comunicación clara y transparente en las relaciones profesionales y la necesidad de establecer límites claros para evitar conflictos. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya resultado informativo y entretenido. Queremos agradecerles por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por su apoyo constante a nuestro canal. Ahora nos gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 este caso? ¿Creen que la sentencia del juez fue justa? ¿Qué copyright lecciones podemos aprender de esta situación superíndice 3N? ¿Consideran que los personajes públicos tienen una mayor responsabilidad al hacer declaraciones sobre otros? Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección superíndice 3N de abajo y a compartir sus ideas con nosotros y con otros espectadores. Nos interesa conocer su perspectiva y generar un debate constructivo sobre este caso. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y explorando los casos legales interesantes. Muchas gracias por todo y hasta la superíndice 3 Y recuerden, la verdad siempre tiene dos caras, y en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Hasta pronto.